El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Y había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando partió y volvió a la casa de su padre, y estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba todo eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora ese hijo tuyo ha vuelto. Después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hemos escuchado aquí la famosa parábola que le llamamos la del hijo pródigo, así le llamamos, ¿verdad? Este hijo menor que le pide a su padre de que le dé todo lo que le correspondía. Y ustedes saben, queridos amigos, que según, ¿verdad?, la cultura oriental, al hijo menor no le correspondía nada, absolutamente nada, todo quedaba al primogénito. Así era esa cultura, pero sin embargo aquí luego ya hay una manera de decirnos que el Padre es tan misericordioso, que el Padre reparte y quiere la equidad para todos y que hagamos bien las cosas. Pero, queridos amigos, aquí al darle todo lo que le corresponde supuestamente, este hijo lo único que sabe es malgastar sus bienes en una vida licenciosa. Es decir, cada uno coñande yare colayan de cualidad, cada uno yare cobeñan de yarome eva coñande, tenemos nuestro chip, tenemos nuestra genética, tenemos esa riqueza que Dios nos dio a cada uno y cada uno de nosotros es diferente, así que yay cuana, eva lo mea coñande de yara. Pero tenemos que ver si lo estamos gastando bien o lo estamos mal gastando en una vida licenciosa, es decir, de yara. Después vienen los problemas, todos sabemos, yo pienso que escuchamos esta parábola, y entonces cuando estamos en una situación
tan difícil. Bueno, digamos que a este hijo lo que le va a salvar, queridos amigos, es, como decía también al inicio de la parábola, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Entonces, este hijo menor, cuando estaba en la situación de pecado, estaba en la situación de vivir entre los chanchos, miren que esto es bastante fuerte para la cultura oriental y especialmente para el Antiguo Testamento, estar dando de comer a los chanchos, vivir entre los chanchos y querer comer, dice, lo que comían los chanchos, eso es entonces el pecado peor que podría existir, ¿verdad? La impureza máxima, queridos amigos. Un pecado con las enseñan de... Pero sin embargo, lo que le va a salvar es el hecho de recapacitar. Ave oñesú, lleva peña de ya en ondebe, y hace su oración. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como el último de tus empleados. Queridos amigos, aquí hay una teología muy grande. En primer lugar, peñañesú y una peña de ya en ondebe. Estamos ya en este sábado y concluyendo esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. ¿Será que ya tenemos esa fuerza, la ñañe su hanguay ya venían de ya no debe allá? Ey, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya ella guamabio, ya esa pe amabigo. Y entonces desde ahí nos demos cuenta que hicimos un mal camino. No merecemos verdaderamente ni ser llamados hijos de Dios, porque hemos recibido todo gracia sobre gracia, como dice Pablo, pero dalle yapoy y no estamos viviendo como el Señor, sin embargo, nos ha regalado y quiere que nosotros nos realicemos. Bueno, pero no termina ahí esta parábola, porque Él viene y el Padre, cuando Él vuelve, porque esa actitud también del Hijo, que después concuerda con el Padre que es misericordioso. Por eso también esta parábola se le llama la parábola del Padre misericordioso. No es el hijo pródigo, sino que también el Padre misericordioso. Y entonces vuelve. Y el Padre le devuelve su dignidad, es decir, le pone de nuevo el manto, le viste. Estaba desnudo, le viste. Esa es nuestra dignidad. Le pone el anillo. Quiere decir que le da de nuevo el poder para que pueda regir su propia vida. El anillo significa el rey, somos reyes. Sacerdote significa el vestir, el volver a la dignidad de los hijos de Dios. Y le dice, y póngale sandalias. La sandalia representa la simbología del profeta, sacerdote, profetas y reyes, ¿entienden? Sacerdotes, el manto, reyes, el anillo, y profetas, las sandalias. ¿Por qué? Y porque vamos a tener que seguir luchando, caminando, pero con las sandalias. Porque cuando estamos desprotegidos de todo en el pecado, todo nos hiere, queridos amigos, todo nos hace mal. Entonces hay que poner la sandalia para poder caminar, como decimos en nuestra oración, en este valle de lágrimas. Caminar, caminar. Nuestro peregrinar, queridos amigos, donde vamos a encontrar muchas dificultades. Y termino, queridos amigos, porque este hijo mayor, y también esta parábola, el tercer nombre que le podemos poner es el hijo despiadado, que no tiene piedad con su hermano. Entonces este tampoco es digno de ser llamado hijo de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Y porque no tiene esta actitud misericordiosa para pasar la mano, queridos amigos, para eso está la comunidad. Yo siempre estuve contigo y este hijo tuyo que vuelve, que pearea, etc. Entonces no quiere saber nada de su hermano. La comunidad está llamada y nosotros podemos tener la actitud del hijo mayor que no queremos hablar con nuestros hermanos, no queremos pasarle la mano a nuestros hermanos para levantarlo de esa situación de pecado, de esa situación de injusticia. Así que si yo que fuera, es un momento, ahora que estamos ya concluyendo la segunda semana, la tercera semana ya de este tiempo de Cuaresma. Pidamos al Señor tener misericordia, el Gesed, y no como este hijo mayor, que es totalmente despiadado con su comunidad. Que así sea. Que así sea.